le podía pedir cuenta. Esta misma idea tiene en nuestras vidas lo que es la mayordomía. Desde el momento en el que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre, allá hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y usted entendió que era un pecador y entendió que necesitaba arrepentirse de sus pecados y le pidió a Jesucristo que le perdone y que le salve, usted fue comprado literalmente con la sangre de Cristo. Usted ya no es suyo. ¿Llegamos a entender el concepto? Yo no soy mío, no soy de mi propiedad. Nada de lo que yo tengo, gracias hermano, es de mi propiedad. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu casa, nada es tuyo. Todo es de Cristo. Y tengo que dar cuenta delante de Cristo por cada aspecto de mi vida. Generalmente en las congregaciones, cuando piensan en mayordomía, están pensando, ahí va el pastor a tocarnos el bolsillo nuevo. Mayordomía tiene muchos aspectos. Toda mi vida, tengo que ser mayordomo de toda mi vida. El manejo del dinero es uno de los aspectos de mi vida. Uno de los aspectos de mi vida. Pero no el único. Hay personas que no tienen problema en poner plata en las iglesias, pero tienen vidas desordenadas. Son malos mayordomos en su vida, por más que pongan mucha plata. Por más que pongan mucha plata. No se trata de poner plata o de no poner plata. Se trata de administrar toda nuestra vida, y la parte financiera es uno de los aspectos de nuestra vida, de la manera en la que Dios quiere que lo administremos. Conforme a lo que la Biblia dice. Como les decía y como enseña ahí el estudio bíblico, yo pertenezco a Dios y todo lo que poseo pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nosotros hemos conseguido algo, pero tenemos lo que tenemos gracias a que Dios lo da. Es bastante complicado, ¿no? Con los gritos de ellos y con los gritos míos. Con los gritos de ellos y con los gritos míos. Miren, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué? Apoyemos la puerta. Sí, está... pero no vamos a apoyar la puerta. 1 Corintios 6, 19 y 20. Los chicos hacen ruido. ¿Quién tiene 1 Corintios 6, 19 y 20? Yo. Dale. Dice, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. Entonces, ¿en qué áreas de mi vida tengo que darle la gloria a Dios? Interesante, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos dándole la gloria a Dios porque estudiamos la Biblia, o porque venimos a una actividad de la iglesia, o porque hacemos algo para la iglesia. Pero si nos autoexaminamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que en algunas cosas le damos la gloria a Dios y hay un montón de cosas en las que ni siquiera nos damos cuenta que muchas veces que no le estamos dando la gloria a Dios. Y otras veces nos damos cuenta, pero no queremos darle la gloria a Dios. Batallamos con eso. Celular, mira, pastor, toma. Esta cosa, tecnología. El pastor siempre reta a todos y hoy cayó el pastor. Ahí está. Lo vamos a disciplinar al pastor. Hasta nuevo aviso. Ahí está. Disculpen, hermanos. Entonces, 1 de Pedro. Otro que busque 1 de Pedro 1, 18 y 19. Y otro hermano que me busque Santiago 1, 17.
¿1 Pedro cuánto? 1, 18 y 19, y otro que busque Santiago 1, 17. Tengo 1 Pedro. Vamos con 1 Pedro. Tengo 2 ya. Otro dije que no sea David. Santiago 1, 17. Así leemos todos. Vamos, Renzo. 1 Pedro 18 y 19. 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que ¿Cuánto? fuisteis 1, 17. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. Entonces, ¿en qué está poniendo el énfasis el apóstol Pedro? ¿En sus bienes? No. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es, Dios no necesita tu plata, Dios no necesita tu dinero, porque tu dinero te lo dio Él, es de Él. El auto, la casa, el pantalón que tenés, Él te lo ha provisto. Entonces, Él no lo necesita porque es de Él y Él te lo dio a vos para que vos lo cuides. Él te compró no con plata, no con cosas corruptibles. Él te compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Veres a leer Santiago 1:17? Sí. Por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Gracias. Interesante, ¿no? Lo que Santiago escribe ahí, inspirado por el Señor. El Señor cambia, Dios cambia. No, nunca cambia. Él nos ha marcado a través de la palabra de Dios el camino y Él no cambia. Él nos ha dado todo lo que tenemos, está diciendo Santiago, y Él no cambia. Lo que Él requiere de nosotros no cambia, ni cambió, ni va a cambiar. Los cristianos, en general, tenemos la tendencia de darle de algo que dice el estudio bíblico, le llama crédito selectivo. ¿Sí? Crédito selectivo. O reconocimiento selectivo. En algunas cosas decimos, ay, Dios nos dio tal cosa. Pero en otras cosas decimos, yo hice esto, yo hice el otro, yo conseguí esto, yo... La pregunta es, ¿en cuántas áreas de tu vida estás dando el crédito a Dios y en cuántas te lo estás dando a vos mismo? Volviendo a la idea de lo que el texto dice, si todo lo recibimos de Él, ¿para quién es el crédito o el reconocimiento o la gloria? ¿En qué área no es para Él? ¿Hay un área de tu vida en la que el reconocimiento no debería ser para Él? En todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Bien. En específico, entonces, el mayordomo, ¿se entiende la idea? ¿El mayordomo qué hace? ¿Se entendió? Administra. ¿Qué cosa administra? Todos los bienes ¿de quién? Del Señor, de su Señor. En el contexto neotestamentario y en el Antiguo Testamento, el mayordomo administraba todos los bienes de su Señor. ¿Había algo que fuera de él? ¿Podía usar de todos esos bienes? Sí. Podía usar todos los bienes que eran de su Señor. Podía administrarlos como quería. Pero iba a tener que dar cuenta delante de su Señor por su administración. ¿Esto es fácil de entender? Bien. Ahora, el problema es que nos cuesta, no es que es difícil de aplicar. No es que es difícil de aplicar. Hay un texto que lo he dicho varias veces en estos días, que es Lucas 9:23. Seguir a Cristo y obedecerle no es difícil.
El negarnos a nosotros mismos es lo que no queremos hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, la siguiente sentencia es: niéguese a sí mismo. Pero yo hago referencia al orden. El mayordomo tiene todo ordenado. Y eso por ahí dice en nuestra vida no tener todo un orden. Este es el orden de nuestras vidas. Si esto dice que yo hago algo, el Señor me está diciendo manejarlo así. Si yo no lo manejo como el Señor me lo está diciendo, no es que sea difícil. No estoy queriendo hacerlo como mi Señor me lo dice. Entonces, el problema no es que sea difícil, porque es entendible lo que Dios dice. Nos ha dado el Espíritu Santo. El problema es que no queremos negarnos a nosotros mismos. ¿Se entiende? ¿Me estoy explicando? El problema es ese. El problema no es que no puedo hacer ciertas cosas. Yo he sido fumador. Yo decía, no puedo dejar de fumar. Es falso eso. Es, no quiero dejar de fumar. Este área la manejo yo como yo quiero. Las personas que comen. Es lo mismo, ¿eh? Cualquier exceso es lo mismo. El que usted quiera. Algunos dañan más, otros dañan menos. No puedo dejar de comer. Mentira. No quiere dejar de comer. No puedo dejar tal pecado. No puedo dejar tal otro pecado. No es no puede. No puedo dejar de un día para el otro. Mentira. No quiere dejar. Si yo quiero, si no la Biblia miente. ¿Me explico? Si no la Biblia está mintiendo, ¿Dios miente? ¿Dios miente? Entonces, el problema es que nosotros no queremos dejar de hacer ciertas cosas. Yo quiero hacer esto. En este área no es tuya, Señor. Esta área es mía, yo la manejo como quiero. Esta parte de mi vida es tuya, esta parte no. ¿Qué parte de tu vida no es de Cristo? Ninguna. Pasa que nos olvidamos generalmente que vamos a tener que pararnos delante del Dios vivo y verdadero a dar cuenta. Vivimos nuestras vidas como si eso nunca fuera a pasar. Y puede pasar así. No importa si sos más joven o sos más viejo. Puede pasar, puede ser que se vaya antes Berenice que Juan. Puede pasar. Uno dice, no, se va a ir Juan primero, pero se puede ir Berenice, o Santino, o Andrés. Nadie sabe. Jesucristo dejó escrito en el libro de Santiago porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice la Biblia también, no te jactes del día de mañana. O sea, mañana. Hoy estás vivo, hoy tenés los ojos abiertos, mañana no sé. Entonces, cada día de mi vida tengo que vivirlo como si fuera el último. Proyectando para el servicio del Señor como si Dios no fuera a venir nunca. Pero hoy tengo que estar pensando, ¿y si viene hoy? ¿Cómo me va a encontrar? Generalmente no pensamos en eso. No, pensamos que el último día es para hacer lo que se nos dé la gana. Bien, pero encontramos que la Biblia dice otra cosa. Pensamos que se nos dé la gana. Pero, entonces, debemos administrar toda nuestra vida para la gloria de Dios. En el contexto de este estudio bíblico, vamos a hablar del manejo de nuestros bienes. ¿Sí? Porque estudiar toda la mayordomía nos va a llevar muchas más clases. Pero en este área, como tiene que ver con la iglesia y la administración de la iglesia, vamos a hablar de los bienes materiales, de las posesiones específicamente. Dice la Biblia que el dinero es pecaminoso, ¿no? ¿Dice eso la Biblia? No. ¿Quién cree que sí dice eso? ¿Está mal tener dinero, dice la Biblia? ¿Cuál es el problema del dinero?
¿Eh? Si lo hace la raíz de todos los males. ¿El dinero es la raíz de todos los males? Raíz de todos los males es ¿qué? El amor. El amor al dinero. El dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Si es más importante el dinero que Dios. Cualquier cosa que ames más que a Dios es un mal para vos. Pero en específico, la avaricia es una de las cosas que más corrompe este mundo. Querer tener más posesiones. Un auto más grande, una casa más grande, más plata, más esto, más el otro. Hay que tiene mucha plata y quiere poder. Quiere más plata. Nunca les alcanza. El poder, lo hemos visto en este país. No necesitaban mucha gente, no necesitaban mucha plata y sin embargo, posesiones. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Tener dinero y posesiones lindas no es necesariamente un pecado. Tener un buen auto, tener una buena casa, vivir bien sin necesidades económicas, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. El problema es que si nos enfocamos en eso, si el eje de nuestra vida es posesiones nada más, si el eje de nuestra vida es posesiones. 5 principios bíblicos para ofrendar. 5 principios bíblicos para ofrendar. Número 1 dice, las escrituras requieren ofrendas espirituales. Vamos a ir a 2 de Corintios. Capítulo 8. ¿Cuál? 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Una de las cosas o de las excusas que muchas veces se pone para no honrar a Dios es la escasez de plata. No tengo. No tengo. Me han dicho a mí, yo no le voy a dejar de comer a mi hijo para darte plata a vos. ¿Me lo han dicho? Sí. Para darte plata a vos o para poner plata en la iglesia. Si la idea de que usted pone un centavo como algo que usted lo está poniendo, como un favor que le hace a Dios o como un favor que le hace a la iglesia, le aseguro que Dios abomina esa ofrenda. Dios no la necesita. Esa ofrenda no tiene nada de espiritual. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuánto creen cualquiera de ustedes que podrían darle a Dios para ayudarlo a hacer las cosas? ¿Cuánto creen ustedes que Dios necesita de su plata para Él hacer cosas? No necesita nada si le doy plata. Tampoco es mi plata. ¿Cuánto creen ustedes de su plata, vamos a llamarlo así, que Dios necesita para poner un piso, para poner un techo en la obra, o para cubrir un viaje? Todo ¿Cuánto de su plata Dios necesita? ¿Él necesita algo? No. Y vamos a ver
cómo y por qué debemos ofrendar. ¿Cómo y por qué debemos ofrendar? Principio número 1, tiene que ser una gracia, dice Pablo ahí. Tiene que ser una gracia. La ofrenda financiera es una gracia, es un don que Dios nos da. El ofrendar es un don. Romanos, capítulo 12, dice: el que reparte con liberalidad. ¿Cuál es lo contrario de la liberalidad? Sí, la mezquindad. Entonces, ¿cuál es el más chico que hay? ¿No hay billete de 50 centavos? No hay, pero si hubiera pondríamos el de 50 centavos en vez del de 1000. Cuando usted organiza sus finanzas, ¿qué es lo primero que pone en la lista de salidas? La mayoría pone todos los gastos que tiene y al último, al Señor. La mayoría, o ni lo ponen a veces. Y vamos a encontrar que la Biblia nos enseña otra cosa. Muchos me han dicho, como les decía, no tengo. O apenas me alcanza. Miren, capítulo 8 de 2 de Corintios dice, versículo 1, Asimismo, hermanos, os hacemos saber sobre la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Saben cuáles son las iglesias de Macedonia? Una de las iglesias, Filipos. Le rogaron a Pablo que les recibiera la ofrenda. Les está diciendo: hermanos de Corinto, ustedes tienen tanta plata que no saben en qué gastarla. Y son mezquinos. Pablo los está retando. Están mezquinándole al Señor al no querer sostenerlo, el ministerio de Pablo. Y los hermanos de Filipo, que eran muy pobres, eran tan pobres que la ofrenda que le estaban enviando a Pablo era tan poquita que decidieron enviar a un hermano. Si usted lee la carta de Filipo, de Filipenses, va a encontrar al hermano Epafrodito, que se puso a trabajar para sostenerse a él y a Pablo. ¿Qué pensaría usted de un hermano de la iglesia? Sinceramente, con una mano en un corazón. Si viene Nico y dice: pastor, no quiero que trabajes más, yo te voy a sostener. Pero ¿saben qué va a pensar la mayoría? Está loco el tipo este. Que trabaje el pastor. Si quiere plata, que se la busque él. ¿Entienden la tremenda importancia de que la entrega no tiene que ver con la plata, no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el corazón de los hermanos de las iglesias de Macedonia y con el corazón de este hermano que dijo: no importa, yo voy a ir a trabajar para que el apóstol Pablo tenga todo lo que necesita? Y trabajó hasta el punto de que casi se muere el hermano. Pero nos hemos vuelto cómodos y mezquinos. Amarrete, como decía el hermano Dani, ¿no? Código. La ofrenda es una gracia, es una dádiva, algo que uno da, un regalo. Un regalo. ¿Cuánto pagó usted por la salvación? Nada, no se puede comprar. Es un regalo. Es una dádiva, es un don, algo que uno da de corazón, de su de su profunda pobreza. ¿Tiene más plata usted o Dios? Usted imagínese, qué sé yo, ¿quién es la persona más rica de este mundo?
¿Ah? No, hay personas mucho más ricas que el presidente. Pero Bill Gates, pero no sé qué más. No importa, el que sea. Y usted tuviera que llevarle un regalo. ¿Qué le puede regalar a una persona que lo tiene todo? ¿Pensó en eso? La diferencia es que esa persona, si usted le lleva, qué sé yo, cualquier cosa, la persona, como ser humano, está bien, sí, déjalo por ahí. La diferencia con Dios es que aunque usted le está dando nada a sus ojos, para Él es precioso ese regalo. Si usted lo está haciendo de la manera correcta, si usted lo está haciendo primero que nada espiritualmente. Nuestras ofrendas tienen que venir de nuestra vida entregada, no de una obligación. El pastor dijo que hay que dar el diezmo. ¿Dijo eso el pastor? Sí, muchas veces. ¿Por qué lo dijo el pastor? Porque Dios dice que debemos dar el diezmo. ¿Por qué debemos dar el diezmo? Ya lo vamos a ver. ¿Debemos dar el diezmo porque estamos obligados a dar el diezmo? ¿Usted sabe que como gentil también está obligado a dar el diezmo? Dice el Antiguo Testamento, indefectiblemente diezmará toda criatura. ¿Las vacas diezman? Sí. ¿Las aves diezman? Sí. La palabra criatura es criatura. Y dice también la Biblia, estatuto perpetuo para todas las generaciones, dice. Todas las generaciones son todas las generaciones. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer, pero el diezmo es de Dios. Es lo que la Biblia dice. El diezmo no es solamente financiero. En el contexto del Antiguo Testamento había diferentes diezmos. Había algunos que eran en plata y otros que eran en cosas materiales. Más específicamente en el Antiguo Testamento, ¿por qué llegaban con plata al templo? ¿Quiénes llegaban con plata al templo para diezmar? ¿Por qué se transformó en una plata, en dinero el diezmo? Porque los judíos estaban tan dispersos que no podían traer el 10% de sus tomates, o el 10% de sus vacas, o el 10%. Entonces, ¿qué hacían? Lo vendían allá, venían a Jerusalén a adorar, y lo compraban o daban el precio. Por eso después se transformó en un lindo negocio. Por eso los sacerdotes se torció todo. Pero toda la creación, y ya te voy a decir por qué todas las criaturas diezman. Porque el diezmo o la ofrenda es una forma de mostrar agradecimiento. Eso es lo que es el diezmo. O la ofrenda. Cada vez que yo doy una ofrenda, para lo que sea, es una forma en la que yo digo, gracias Señor. Gracias Señor porque tengo un 100% de lo cual vos querés que yo te honre con esto. Y tengo ese 100% para dártelo. Sea 5, sea 10, sea 1000, sea 10.000, sea 100.000, sea 1.000.000. Eso que usted tiene, se lo dio Dios. Entonces, cuando uno honra a Dios, porque eso es un diezmo y una ofrenda, es honrar a Dios. Es honrar a Dios. Uno realmente está mostrando agradecimiento. Es un acto de adoración. Siempre pensamos que la adoración es cuando cantamos. Adoramos con toda nuestra vida a Dios. Las finanzas es una parte de nuestra vida. Cuando predicamos la palabra estamos adorando a Dios. Cuando criamos a nuestros hijos de la manera correcta estamos adorando a Dios. Cuando cuidamos de nuestros esposos y de nuestras esposas estamos adorando a Dios.
la forma en la que lo tenemos que hacer es, dice el punto número 2, consistentemente. Consistentemente es lo contrario de erráticamente. ¿Sí? ¿Me explico lo que digo? Si ustedes no entienden lo que digo, párenme. Honrar, o diezmar y ofrendar, debe ser consistente. No es este mes sí, este mes no, este año sí, dentro de 10 años vuelvo de nuevo. Dios lo bendice a usted erráticamente. Entonces, ¿por qué usted debería honrarlo a Él erráticamente? ¿Usted no se hace llamar cristiano? ¿Qué quiere decir cristiano? Seguidor de Cristo. O un pequeño Cristo. ¿Cristo alguna vez no diezmó? ¿Alguna vez no dio el diezmo? ¿Alguna vez no dio ofrendas? No, porque si hubiera hecho eso hubiera quebrado la ley. Y dice que Él fue igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, si yo me hago llamar cristiano, debo vivir como un cristiano. ¿Vieron que yo les hablaba de la lista? Ya vamos a parar ahora. ¿Vieron que yo les hablaba de la lista cuando uno hace, bueno, esto es lo que me entró este mes? Bueno, hay que pagar el luz, hay que pagar el agua, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Hacemos una lista, ¿no? Hacemos una lista. ¿Qué debería ir primero en esa lista según lo que la Biblia dice? ¿Qué texto bíblico? Amar al Señor de tu vida sobre todas las cosas. Lo voy a ayudar un poco más. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos. Acá hay una promesa. Dios está diciendo, en realidad Salomón cuando escribe los Proverbios, Proverbios 3, 9 y 10. Bueno, dice, honra a Jehová con algunos de tus bienes. Así dice el texto, ¿no? Honra a Jehová con algunos de tus bienes. Dice, con tus bienes. Y con las... el medicamento. Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Usted tiene planta de fruta en su casa? ¿Sí? ¿Es la única? ¿Está hablando de eso acá el texto? No. No. De lo que usted reciba, de lo que usted prospere. En el contexto, lo que si tenía un ganado de ovejas, vamos a decir, las primicias, o lo mejor, lo primero, era lo que se tenía que llevar al templo. A ver, ¿cuál es la oveja más fea? Esta que tiene, esta. No, porque le iban a desechar eso. Esta que está rayada. ¿Sabe lo que yo he visto muchas veces que hacen los hermanos? Buscan el billete más feo, más roto, que no lo pueden meter en ningún lado y lo ponen en la ofrenda. ¿Saben qué hacía Pastor Víctor en una época? Quemaba billetes. ¿A usted le parece que eso es lo mejor para Dios? Es como si te diera la Rosy. ¿Ah? Como si te diera la Rosy. ¿Cómo se dice la Rosy con la Rosy? Ah, la Rosy. ¿Ve el mejor perrito? Esta que no vale, esta que no sirve para nada. La Biblia dice que los sacerdotes, si vos ibas con una oveja con algún defecto, está bien que vos llevaras una sin defecto, pero tenés que dejar eso. ¿Sí? También. Dice versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. ¿Dónde en el Nuevo Testamento está este mismo principio bíblico? Sí, ese que les está dictando la hermana Vero del fondo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Entonces, si Dios nos dice que hay una forma perfecta de que nuestra economía funcione, ¿sabe por qué su economía no funciona? Porque usted hace las cosas como usted quiere, en vez de como Dios dice. En vez de como Dios dice. ¿Sabe qué implica cuando uno diezma de su profunda pobreza? Confianza en Dios. Cuando yo no diezmo ni ofrendo, porque digo, no me va a alcanzar, estoy diciéndole a Dios, vos no me podés suplir. Entonces ahí el crédito, la gloria es para mí. Yo voy a suplir por mis necesidades. Entonces creemos una cosa, pero después practicamos otra. Después practicamos otra.